montón de temas, pero quería empezar por el Parlamento. ¿El Parlamento está en condiciones de sesionar o es mejor que no sesione en estas condiciones? A ver, primero hablemos de la responsabilidad, ¿no? El Parlamento es uno de los poderes de la vida institucional argentina y por lo tanto tiene la responsabilidad de poner cuerpo y alma en esta coyuntura. Somos los representantes del pueblo y por lo tanto, como el pueblo no delibera ni gobierna sino por medio de sus representantes según la Constitución Nacional, obviamente que tenemos una responsabilidad adicional a la que tiene el ciudadano común que está en su casa. Ahora hay que hacerlo, digamos, tratando de cumplir con todas las normas sanitarias y de prevención que inclusive charlamos con especialistas como Pedro Kahn, con infectólogos del equipo que trabajan con el ministro Ginés González García, a los efectos de garantizar que el normal funcionamiento o el funcionamiento no sea motivo de una dificultad desde el punto de vista sanitario. Claro. O sea, se podría sesionar, dice usted. En paralelo, sí, hay que buscar siempre la mejor forma, la forma más cuidada, la forma que sirva para dar el ejemplo respecto de la coyuntura que se está viviendo, pero está claro que hoy hay policías, hay personal de seguridad, hay camioneros, hay trabajadores de AISA, hay trabajadores de luz y gas, hay un montón de gente que está yendo a trabajar. Yo de hecho en este momento estoy en el Congreso, porque además de las cuestiones que por ahí ustedes conocen como parte de las actividades públicas, está el trabajo de todos los días. Venimos trabajando por videoconferencia sistemáticamente casi todos los días con los presidentes de bloques de todas las fuerzas políticas, por el sistema de chat generalizado. En paralelo se habilitó un sistema digital de presentación de iniciativas vía mail, se está distribuyendo el sistema de firma electrónica, todas cosas que por ahí, digamos, el Congreso que tiene formas más bien adecuadas a la cuestión de su historia y de sus tradiciones, pero que hay que ir adecuándolas al siglo XXI. Yo veía al presidente del gobierno español, a Sánchez, en el Parlamento con los presidentes de bloque y con la intervención virtual del resto de los diputados. Y España está en un momento mucho más dramático que el nuestro en términos de la curva de evolución de la enfermedad y el Parlamento no sé. Sí, es verdad. Pero Sergio, le pregunto... El Parlamento no se puede detener, desde ya. Sí tiene que hacer, digamos, las demostraciones como las que hizo hoy, que es mostrar primero que trabajamos en unidad en un momento muy especial, que no hay grieta alrededor de esta batalla, que unimos fuerzas entre todas las fuerzas políticas para darle todos los instrumentos al gobierno, al Poder Ejecutivo para poder enfrentar esta pandemia y acompañar al presidente que tiene una tarea titánica por delante, ¿no? Ahora, Sergio, hoy se decía que era claro que había que tomar alguna medida con respecto a alquileres y a ejecuciones hipotecarias, y el debate era si eso tenía que ser a través del Parlamento o podía salir un decreto de necesidad y urgencia. ¿Cuál es la posición suya y si lo pudo hablar con otros bloques? No, mire, lo estoy charlando, recién estaba charlando con los presidentes de bloque, porque más allá de si es de nuevo ley, digamos, que es una discusión secundaria y que no vale la polémica, acá hay que resolver, digamos, la situación de los que tienen un crédito hipotecario, de los que tienen un alquiler y que están frente a una dificultad que tiene que ver con su actualización, que tiene que ver con el riesgo de desalojo, que tiene que ver con el riesgo de remate, que tiene que ver con la curva de pago de la hipoteca en un momento en el que, desgraciadamente, digamos, el impacto de la pandemia es también en el bolsillo de la gente y no podemos dejar de mirarlo. Entonces, el mejor instrumento, la mejor decisión, por consenso, dialogando, no es momento para andar jugando a la polémica de ver quién tiene razón, es momento para buscar que la razonabilidad nos permita resolver los problemas. O sea, ¿habría consenso de la oposición para que el decreto sea un decreto de necesidad de urgencia, entonces?
No. Lo estamos charlando, mañana tenemos otra videoconferencia, pero vuelvo a repetir, no es un problema de cuál es el instrumento, sino de resolver el problema. Yo entiendo que hay algunos que por ahí, digamos, frente a cada tema les gusta buscar polémica. Hoy leía que decían que había polémica por cómo se sesionaba. La verdad es que no hay polémica. Hablamos los temas como personas maduras. Como pero es que está anunciado que va a salir por decreto. A ver, lo están diciendo algunos medios, yo no sé, el presidente se refirió a eso hoy a la tarde también. Es que el presidente se refirió a que enviaba una ley, no un decreto, Pablo. Ah, ¿él dijo eso? No, dijo que estaban hablando, sí, dijo que estaba hablando con usted, correcto. Que iba a enviar ahora Clarín dice que sale por decreto, no sé. A ver, yo le cuento que para mí es indistinto en la medida que tengamos la capacidad de resolver el problema. Claro. Yo abrí Infobae recién y dice el presidente anunció que enviará un proyecto de ley. Yo hablé con el presidente. Es cierto, el presidente anunció eso. Yo hablé con el presidente, pero le vuelvo a repetir, no es un problema de ley o decreto, me parece que es secundario. Acá hay que resolver el problema y hay que poner la mejor buena voluntad comprendiendo el contexto. Totalmente. Y Sergio, ¿qué opina de la decisión del presidente de no seguir con el operativo de repatriación? En realidad no es no seguir, sino seguir de una manera más moderada o más paulatina, en función de primero privilegiar a las personas que son grupo de riesgo y después ir privilegiando aquellos destinos donde hay mayor volumen de argentinos. Y a mí me parece que en realidad lo que usted tiene cuando tiene recursos escasos es que tomar la decisión de ver qué privilegia. Este es un momento en el cual hay que ampliar el sistema sanitario, hay que resolver el tema de aquellos que se quedaron sin ingreso porque no pueden hacer changa, hay que resolver el problema de la distribución federal de los reactivos para hacer los test. Hay un montón de temas para resolver. Se va, digamos, de alguna manera amortiguando o acompasando cada una de las decisiones también de acuerdo a un principio general. ¿Cuál es ese principio general? El de salvar vidas, el de garantizar la vida de los argentinos, y en ese sentido aquellos que por ahí tienen la posibilidad de extender su cuarentena en el lugar donde están, digamos, trabajando primero en la repatriación de los grupos de riesgo, de alguna manera hace sentido para garantizar en todo caso que es el Estado argentino que se va a ocupar de cuidar la salud de muchos argentinos que a lo mejor están en otro lado, que no tienen como la Argentina un sistema de salud público que brinda cobertura, que terminan yendo a un hospital donde lo primero que le piden antes de entrar es la tarjeta de crédito. Porque nosotros hablamos y naturalizamos el tema de la atención pública en los hospitales, porque en la Argentina el sistema de salud es público y gratuito. Pero hay muchos países donde hay argentinos en este momento que no tienen sistema de salud público, gratuito y para extranjeros. Entonces, es muy importante ir tomando en cuenta esos casos. Yo creo que se está trabajando, digamos, además frente a un montón de frentes que se abren sistemática y permanentemente en cada cosa. Se está trabajando, digamos, a una velocidad inusitada. Creo que el presidente ha transmitido a lo largo de estos días, primero, tranquilidad a todos. Creo que si hay algo para destacar es que cada una de las medidas que anunció lo hizo seguro, pero también sereno y determinado, pero transmitiéndole tranquilidad a los argentinos y transmitiéndole que sabe, digamos, qué es lo que se está haciendo. Entendiendo además que estamos en la etapa de inicio de la pandemia en la Argentina. Porque por ahí vemos noticias de España, de Italia, o veíamos hace un mes noticias de China, nos parecen cosas lejanas, pero nosotros estamos en el inicio de la pandemia. Por eso es muy importante, y hoy habrá visto que el Congreso salió de una manera pluripartidaria a pedirle a la gente que se quede en su casa, que haga la cuarentena, que se aísle, porque básicamente la vacuna más importante que tenemos contra el virus es el aislamiento. Sin duda. La vacuna más fuerte que tenemos contra el virus es el aislamiento.
Fíjese, totalmente, digamos, comparando el inicio de la pandemia, Argentina hoy tiene, a pesar de que los resultados de la pandemia, de la decisión de aislamiento, los vamos a empezar a ver en la curva dentro de 7 u 8 días. Pero yo lo invito a que mire hoy y a que mire dentro de 7 u 8 días la realidad de Brasil y la realidad de Argentina. sí, y ahí totalmente. se va a dar cuenta, digamos, el proceso de evolución del virus en uno y otro lugar por haber o no haber tomado medidas. Totalmente. Sergio, bueno, le queda por delante mucho trabajo, ¿no? Porque hay que coordinar a ver cómo se hace con este proyecto que va a enviar el presidente. Así que bueno, esperamos a ver cómo se decide. Yo, la verdad es que en ese sentido lo que tengo es la tranquilidad de que en ese momento, así como en otros momentos pude haber sido crítico o haberme enojado por alguna actitud de algún sector de la oposición, debo confesarle que en este momento los veo bien. Nada para quejarse. Ayudando, sumando, planteando inclusive cuáles podrían ser las soluciones jurídicas si decimos DNU, cuáles podrían ser los mecanismos de cesión si decidimos que sea ley, cómo cuidamos a los diputados que son población y grupo de riesgo, cómo le mostramos a la sociedad que estamos trabajando, cómo cuidamos el diálogo en el Parlamento. Ayer teníamos una de estas videoconferencias o de reuniones por el sistema de video, que tenía algunos temas que eran ríspidos o picantes, y que podían suponer de antemano algún nivel de discusión un poquito más fuerte que lo habitual. Entonces, todos tomamos la decisión y tomamos la precaución de decir, esta no la hagamos en vivo para que no aparezca que el Congreso se pelea en un momento así. La verdad, finalmente no sucedió tampoco, pero honestamente creo que este es un momento para estar todos los argentinos unidos, respaldando las medidas que se tomen y cuidando y cumpliendo las normas que impone la política sanitaria, porque para salvar las vidas hoy tenemos que obedecer las normas sanitarias. Totalmente. Y hay que aclarar y decirlo y repetirlo que la clase política está dando un gran ejemplo, ¿no? De cohesión, de unidad. Así que eso nos pone muy contentos. Gracias, Sergio. Un gusto, ¿eh? Coronavirus. Lo que tenemos que saber para prevenir. ¿Qué cuidados debemos tomar? Lavarnos las manos con jabón regularmente. Estornudar en el pliegue del codo. No llevarnos las manos a los ojos y a la nariz. Ventilar todos los ambientes. Desinfectar los objetos que se usan con frecuencia. Hablemos de los síntomas. Si tenés fiebre con tos o con dolor de garganta o con dificultad para respirar y estuviste en algún país con circulación del virus o en contacto con algún caso confirmado, no te automediques y consulta inmediatamente al sistema de salud. Para más información, entra en www.argentina.gov.ar o llama al 0800-222-1002. Argentina Unida. Ministerio de Salud. Argentina Presidencia.